Misericordioso Padre amado, ante tu presencia estamos tus hijos, doblegados para pedirte el perdón de nuestros pecados y también para agradecerte por la vida, por tu gracia y por tu amor. Bendito Dios, te rogamos que esta lección quede grabada en nuestra mente para poder entender cuán indignos somos y cuánto necesitamos cambiar. Por favor, amado Dios, quédate con nosotros y ábrenos el entendimiento para captar tu mensaje. Todo te lo rogamos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Isaías es una de las figuras más influyentes e importantes del Antiguo Testamento. Su libro, que lleva precisamente su nombre, forma parte de los profetas mayores y contiene profundas advertencias, contiene promesas y visiones proféticas. Isaías, mi hermano, fue un siervo de Dios, un siervo fiel que ejerció su ministerio en el siglo 8 a.C. y es conocido como el profeta de la esperanza. Este profeta vivió durante un periodo turbulento en la historia de Judá, marcado por amenazas externas, como el imperio asirio, por ejemplo, y también estuvo marcada por una crisis interna de fe y también de justicia social. A lo largo de sus profecías, Isaías denunció con valentía la corrupción moral, la idolatría, la hipocresía religiosa de su pueblo. Al mismo tiempo, también proclamó la necesidad de un arrepentimiento sincero. Sin embargo, su mensaje no solamente fue de juicio, sino también de esperanza. El anuncio de la venida de un Mesías, un siervo sufriente, que traería salvación, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Es una de las excelentes profecías mesiánicas de este profeta. Esta visión mesiánica tuvo cumplimiento en Jesús de Nazaret. El primer tema que estudiaremos lleva por título El profeta Isaías. Mis hermanos, les damos la más cordial bienvenida al estudio de la lección, agradeciendo siempre a nuestro Salvador Jesucristo por permitir que estudiemos e interactuemos pedagógicamente por este medio de comunicación. Este libro de lecciones se divide en dos partes. La primera parte habla precisamente del profeta Isaías, mientras que la segunda parte estaremos estudiando al profeta Jeremías. Ellos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon continuamente con desalientos, igual que los nuestros. Cómo cayeron también tanto Jeremías como Isaías bajo tentaciones, como hemos caído también nosotros. Y sin embargo, cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Estos profetas reconocieron que nacieron pecadores y necesitaban de un Salvador. Así que, con vuestro permiso, vamos a comenzar la primera lección. Es un día de ayuno, ¿no es cierto? Estamos ayunando y estamos orando también por todos los hermanos. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué contempló el profeta Isaías en visión? Vamos a estudiar Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, dice la palabra de Dios.
Partamos, mis hermanos, por la biografía del profeta. ¿Quién fue el profeta Isaías? Eso es lo que debemos entender primero. El diccionario bíblico adventista dice que Isaías proviene del hebreo Yeshayahu, que significa Yahweh salva, o ayuda, o salvación de Yahweh. Es el mayor de los profetas hebreos y autor del libro que lleva su nombre. Fue hijo de Amós. Fue llamado al oficio profético hacia el final del reinado de Usías. El rey Usías de Judá tuvo un largo y distinguido reinado descrito en Segunda de Crónicas capítulo 26 y también en Segunda de Reyes capítulo 15 del 1 al 7. Usías es llamado Azarías también en Segunda de Reyes capítulo 15. También sirvió bajo el gobierno de Jotam, de Acaz y Ezequías. Isaías ejerció su ministerio en el siglo 8 antes de Cristo. Es conocido como el profeta de la esperanza. La tradición dice que fue primo de Usías y murió el año 686 antes de Cristo aproximadamente. Aunque la Biblia no habla sobre cómo fue su muerte, la tradición judía o el Talmud afirma que fue martirizado durante el reinado de Manasés, siendo aserrado por la mitad. Y Hebreos capítulo 11, versículo 37, menciona mártires que fueron aserrados. Y probablemente se refiere al profeta Isaías, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos tuvo el profeta Isaías? El profeta Isaías tuvo al menos 2 hijos, que son mencionados explícitamente en la Biblia. Isaías capítulo 8, versículo 18, revela que sus hijos eran usados como señales proféticas. El primero, que se llamó Sear Jasub, que en hebreo es Shear Yashuv, que significa un remanente volverá. Es decir, su nombre es una profecía de esperanza. Aunque venga el juicio, un remanente del pueblo de Dios sobrevivirá y volverá. Y el segundo de sus hijos se llamó Maher Salal Asbaz. En hebreo, Maher Shalal Ashbaz, que significa pronto al despojo, rápido al botín, como lo registra Isaías capítulo 8, versículos 3 y 4. Este hijo simboliza el juicio inminente sobre sí y el reino del norte de Israel, por medio del imperio asirio. De su esposa no se especifica nada en la Biblia, solamente se describe como la profetisa, que se encuentra registrado en Isaías capítulo 8, versículo 3. ¿Quiénes fueron los profetas contemporáneos de Isaías? Sus contemporáneos en el cargo profético fueron Oseas en el reino norteño de Israel y Miqueas en el reino sureño de Judá. Isaías era un hombre elocuente, educado y muy culto. Él vivió en Jerusalén y sirvió como el consejero político y religioso de la nación. Fue llamado por Dios a través de una visión de su santidad. ¿Cuántos años duró su ministerio? 50 años. En un tiempo de crisis política y moral. El profeta intentó mantener a Judá firme y leal a Dios. Durante los años turbulentos e inciertos que vieron la disolución del reino del norte y su caída en el año 723 o 722 antes de Cristo. Su obra es un ejemplo para hoy. El profeta reprendió sin temor los pecados del pueblo de Judá. Aconsejó a los reyes a confiar en Dios, no en alianzas extranjeras que lo ataban. El profeta predijo la caída del reino del norte, que fue Israel, y la futura cautividad babilónica. Este profeta promovió reformas espirituales, especialmente durante el reinado de Ezequías. Él escribió en detalle con respecto a la gloriosa resurrección que culminaría con la venida del Mesías y el establecimiento también de su reino eterno. Siempre que el pueblo
cooperara con Dios. Y así hay mucho más que hablar del profeta Isaías. Ahora, ¿qué vio el profeta Isaías en visión? El profeta tuvo una visión celestial, dice la palabra de Dios. Isaías se encontraba bajo el pórtico del templo, cuando de repente la puerta y el velo interior del templo parecieron alzarse o retraerse, y se le permitió mirar al interior, al lugar santísimo, donde el profeta no podía ni siquiera sentar los pies. Primero vio a Jehová sentado en un trono alto y sublime. El trono simboliza soberanía y majestad, ¿no es cierto? Entonces, la visión destaca la autoridad suprema de Dios. Segundo, vio el borde o la orla de su manto que llenaba el templo, que representa la gloria de Dios, llenando el lugar sagrado. Tercero, vio serafines por encima de él. Los serafines son seres celestiales con 6 alas, dice la Biblia, los cuales con 2 alas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Su actitud muestra reverencia y servicio al Señor. Cuarto, escuchó el canto de los serafines. Serafín significa ardiente o resplandeciente. Y ellos proclamaban: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este triple santo enfatiza la perfecta santidad de Dios. Quinto, vio la sacudida de los umbrales del templo. A causa de la voz que clamaba, los cimientos del lugar temblaron. El templo se llenó de humo, lo cual representa la presencia y santidad divina. El humo nos recuerda la columna de nube que representaba la presencia de Dios. Te invito a leer Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. El humo del monte Sinaí y la nube de la gloria Shekinah de Dios que llenó el templo. Una nube de gloria constantemente que marca la presencia del Señor. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Cuánto nos emociona escudriñar la santa palabra de Dios. Y esta visión marcó profundamente al profeta Isaías, llevándolo a reconocer su pecado y aceptar su llamado como profeta. Ahora, además del profeta Isaías, ¿qué otros profetas vieron a Jehová en su trono, en visión? El profeta Micaías, Job, David, los hijos de Coré, Etán, el Esraíta, Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, el apóstol Juan, y así muchos más. Entonces, ¿qué enseñanzas obtenemos de estos pasajes? Aquí obtenemos la enseñanza de la necesidad de reverencia hacia Dios. La visión revela la inmensa majestad y santidad del Señor, instándonos a acercarnos a Él con profundo respeto y reverencia en nuestra adoración y vida diaria. Segundo, conciencia de la gloria de Dios. Aunque no tengamos visiones literales, debemos reconocer la gloria de Dios manifestada en la creación, en su palabra y en su obra redentora. Tercero, aprendo la humildad ante la santidad divina. Al igual que los serafines, debemos reconocer nuestra propia imperfección y acercarnos a Dios con humildad, reconociendo su absoluta santidad. Si tú lees bien los versículos, los serafines se cubren el rostro, ¿no es cierto?, con 2 alas. Señal de humildad, ¿no es cierto?, ante el Señor. También aprendo la disposición al servicio. La imagen de los serafines volando nos inspira a estar dispuestos y listos para servir al Señor y cumplir su santa voluntad. Y quinto, aprendo el impacto transformador de la presencia de Dios. La reacción del templo revela que la verdadera experiencia de la presencia de Dios puede tener un impacto profundo y transformador en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea también. Entonces, el Señor es quien designa a sus siervos. Él es autónomo en la elección. Todo se hace de acuerdo a su santa voluntad, ¿no es cierto, hermanos? Vamos a la respuesta.
¿Qué contempló el profeta Isaías en la visión? Isaías contempló al Señor en su trono glorioso, rodeado de serafines que proclamaban su santidad, y el templo tembló y se llenó de humo por la majestad divina. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 1, que tiene por título El profeta Isaías. Y esta pregunta tiene subtítulo. Dice, una visión del trono de Dios. ¿Cómo se sintió después de contemplar la visión? Seguimos estudiando el libro de Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, dice el Señor. Es la experiencia real del profeta Isaías, que nos enseña que cuando una persona se encuentra verdaderamente con Dios, no puede permanecer indiferente. Su santidad revela nuestras fallas, no para condenarnos, sino para transformarnos. Reconocer nuestras faltas es el primer paso hacia el perdón, la limpieza y el propósito. Así como Isaías fue purificado y luego enviado, también nosotros cuando nos humillamos ante Dios podemos ser restaurados y usados para un propósito mayor. El versículo revela lo que Isaías sintió en la visión. ¿Qué hizo el profeta? Que se sintiera abrumado. Dos cosas, mis hermanos. Primero, la visión y el sonido de los serafines. Segundo, la visión del Señor. ¿Qué significa entonces este versículo? El versículo dice, ay de mí que soy muerto, ¿no es cierto? Isaías expresa un profundo temor y reconocimiento de su pequeñez ante la santidad de Dios. Él piensa que ver a Dios podría significar su muerte, como lo creían muchos en la antigüedad. Cuando Isaías vio al Señor, entendió realmente quién era él como persona. Aunque ya se sentía inferior al compararse con los serafines, eso no era nada en comparación con lo pequeño e imperfecto que se sintió al compararse con Dios. Esta visión del trono de Dios no le dio consuelo inmediato. Al contrario, cuanto más claramente veía la grandeza de Dios, más consciente era de su propia condición pecaminosa. Entonces, fíjate, en estos tiempos, muchos se quieren igualar a Dios. Muchos se comparan a Dios y dicen que son iguales a Dios. ¿Te das cuenta? Pero el profeta Isaías se sintió insignificante, hermano. Era consciente de su propia condición pecadora. Segundo, el versículo dice, siendo hombre inmundo de labios. Isaías reconoce su pecado personal. Él no culpa a otros. Él admite que incluso sus palabras, sus labios están manchados, lo cual es significativo porque él era un profeta, alguien cuya boca debía hablar en nombre de Dios. Cuando Isaías observó a los ángeles, impresionado por su humildad, por su obediencia y alabanza perfecta al Señor, comprendió que no solo era distinto a Dios, sino también de esos seres celestiales. Los ángeles podían proclamar, santo, 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 con pureza y belleza, pero él no se sentía digno de hacerlo, porque reconocía que tenía labios impuros. Él pensaba, soy un hombre pecador, no puedo hablar como lo hacen los serafines. Ellos son santos y están en la presencia de Dios, sin temor. Pero yo lo he visto y siento que debo morir, porque no soy santo como ellos. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo Isaías reconoce su condición de pecador? Isaías reconoce que es pecador de nacimiento. Tercero, el versículo dice, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. El profeta también reconoce el pecado de la sociedad en la que vive. No solo él es imperfecto, sino su entorno también lo es. Isaías reconoció su propio pecado y el de su pueblo, especialmente al notar que su manera de hablar estaba manchada por la impureza. Mis hermanos, cuán dañino es el pecado, ¿no es cierto? Isaías entendía que por naturaleza
Nuestras palabras suelen estar llenas de halagos falsos y dobles intenciones, como lo dice el Salmo capítulo 12, versículo 2. También mentimos y hablamos con orgullo. Nuestros labios engañan y expresan violencia y pueden incluso causar daño o muerte a otros, como lo advierte Salmos capítulo 140, versículo 3. Todo esto muestra que nuestra forma de hablar refleja cuán profundo es el pecado en nosotros. El profeta Isaías no creyó que tener labios impuros fuera su único pecado, pero lo vio como una señal clara de la gravedad del pecado que afectaba tanto su vida como la de todo su pueblo. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, dice. A pesar de su pecado, Isaías ve al Dios Santo. Y esto le impacta tanto que lo lleva al arrepentimiento y la humildad. Hermano mío, mientras Isaías veía la grandeza y santidad de Dios, se sintió profundamente impactado. Él se dio cuenta de cuán puro y perfecto es el Señor. Y eso le hizo ver cuán pecador era él mismo, y también su pueblo, Israel y Judá. Aunque todos se consideraban parte del pueblo elegido por Dios, al estar en plena luz de la divina presencia, es decir, muy cerca de Dios y su santidad, se dio cuenta de que por sí solo no era digno ni capaz de llevar a cabo la misión que Dios le iba a otorgar. Necesitaba ser transformado y limpiado primeramente. Isaías parecía ser un hombre bueno y obediente a Dios por fuera, pero cuando tuvo la visión de Dios sentado en su trono, se dio cuenta de lo pecador que era en realidad al compararse con la perfección de Dios. Su vida podía parecer tan valiosa como un diamante, pero si pones un diamante sobre el fondo totalmente negro y lo iluminas bien, de pronto puedes notar todos los pequeños defectos que antes no se veían, ¿no es cierto? Así le pasó a Isaías. Su vida, que parecía justa, se vio muy diferente cuando fue puesta frente a la pureza y santidad perfecta de Dios. Entonces yo tengo que preguntarme aquí, ¿debo creer que soy igual al Señor Jesucristo? No, no es cierto. Por supuesto que no. Y aquí lo demostró el profeta Isaías. Entonces, ¿qué actitudes o cosas en mi vida necesito reconocer y cambiar para poder cumplir el propósito que Él tiene para mí? En verdad, mis hermanos, necesitamos mirarnos al espejo de la santa ley de Dios para poder evaluarnos y observar qué nos falta para reconocer nuestra condición en la cual nos encontramos. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Cómo se sintió después de contemplar la visión? Isaías se sintió abrumado, indigno y temeroso, reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo al haber visto la santidad de Dios. Pregunta número 3. Estamos estudiando el profeta Isaías. Es la lección número 1 del mes de julio. ¿Quién acudió a auxiliarlo cuando el profeta vio su indignidad? ¿Qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7 nos va a dar la respuesta. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. A ver, los versos nos presentan la purificación o el perdón del profeta. Un serafín trae un carbón del altar, dice el versículo, ¿no es cierto? El pasaje nos revela varios aspectos de la purificación del profeta. Primero, el serafín y el carbón encendido. Estos seres celestiales que están alrededor del trono de Dios atendieron a Isaías. Uno de ellos voló hacia él con un carbón encendido, lo que indicaba que aún estaba caliente y ardiendo. Era tan caliente que incluso un ángel tuvo que utilizar las tenazas del altar para manejarlo. El hecho
de que uno de ellos tome un carbón encendido del altar y lo use para tocar los labios de Isaías, es un acto cargado de simbolismo, ¿no es cierto? Isaías era consciente de que no servía al Señor de la misma manera que los serafines, quienes están en llamas de fervor. Entonces Dios le dijo: yo también encenderé fuego en ti. Por eso se utilizó un carbón ardiente para purificar a Isaías. El Señor, que es un fuego que consume, solo puede ser servido de manera adecuada por aquellos que están en llamas, ya sean ángeles o seres humanos. Se sabe que el carbón, mi hermano, representa la purificación. El fuego está asociado con la purificación, ya que el fuego consume lo impuro y deja lo impuro, ¿no es cierto? Este carbón provenía del altar, un lugar de sacrificio y encuentro con Dios. Es decir, solo en el sacrificio de Jesús hay purificación. Segundo, nos revela la purificación y el perdón de los pecados. El carbón, tocando los labios del profeta, simboliza la purificación de su pecado. Isaías, al ver la gloria de Dios y darse cuenta de su propia impureza, se siente indigno y reconoce la magnitud de su pecado. Sin embargo, el serafín le asegura que sus pecados han sido perdonados y limpiados. La limpieza de sus labios también puede entenderse como un acto de preparación para la visión profética que se le encomendará. La boca o los labios pueden ser un símbolo del mensaje que una persona llevará a predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Isaías, siendo purificado, estaba ya ahora listo para hablar en nombre de Dios. Hay un tercer aspecto aquí también, que es el acto divino de misericordia. Los versículos revelan la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de la profunda conciencia del pecado de Isaías, Dios no lo rechaza, sino que lo purifica, lo perdona y lo prepara para su llamado. Es un acto de compasión que revela el carácter de Dios. Aunque Él es santo y trascendente, Él extiende perdón y restauración a los que se humillan ante su presencia. Es la obra de Cristo en la cruz, que fue el sacrificio que purificó a la humanidad de sus pecados. Y hay un cuarto aspecto, que es la relación con el sacrificio. El altar del que el serafín toma el carbón es significativo porque en el altar se realizaban sacrificios para la expiación de los pecados. Este acto de purificación de Isaías subraya la necesidad de una intervención divina para la limpieza del pecado. Mis hermanos, nuestro pecado fue cargado sobre Jesús y consumido por el fuego del juicio divino. Sin embargo, dado que nuestro Señor era completamente santo, justo, sin naturaleza pecaminosa, el fuego de ese juicio no lo afectó, solo destruyó el pecado, o sea, nuestros pecados. El Señor pues no tenía pecado, ¿no es cierto? La hermana White dice que algo similar le sucedió a Saulo de Tarso al ver a Dios. El profeta, como Saulo de Tarso en el camino a Damasco, no solo vio su propia indignidad, sino que también sintió profundamente la certeza de un perdón total y gratuito. Este hombre se levantó transformado, había visto a su Señor y tuvo una visión de la belleza de su carácter. Y ahora podía testificar sobre la transformación que experimentó al contemplar ese amor infinito. Entonces, mira, después de que el profeta Isaías tuvo un encuentro con Jesús, se dio cuenta de su pecado y fue purificado de su culpa, lo que lo preparó para estar listo para servir a Dios. ¿Qué aprendizajes, mis hermanos, nos dejan estos versículos? En verdad que muchos, y muy bonitos, mis hermanos. Primero tenemos la necesidad de la purificación. Isaías muestra que al reconocer nuestra indignidad y pecado, es esencial que pasemos por un proceso de purificación. El carbón encendido simboliza la purificación necesaria para acercarse a la santidad de Dios, enseñándonos que no podemos acercarnos a Dios y vivir en santidad sin ser limpiados de nuestras imperfecciones. Segundo, la gracia de Dios para perdonar. A pesar de la conciencia de su pecado, Isaías experimenta el perdón divino.
Dios no lo rechaza por su imperfección, sino que lo purifica. Esto revela la misericordia de Dios, que está dispuesto a perdonar y limpiar a aquellos que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Tercero, encontramos el llamado al servicio tras la purificación. Una vez purificado, Isaías está listo para responder al llamado de Dios. El perdón y la limpieza no son solamente para liberarnos de la culpa, sino también para prepararnos para cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nuestra vida. Y cuarto, aprendemos la transformación interior. Isaías, después de la purificación, se levanta transformado. Este encuentro con Dios no solo le otorga perdón, sino que también cambia su corazón, lo cual nos muestra como la experiencia de encontrarnos con Dios, que debe llevarnos a una transformación profunda de todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Jamás te olvides, mi amigo, que Dios está dispuesto a perdonarnos. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y decir: Señor, soy un pecador, purifícame con tu sangre bendita. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Eso tenemos que hacer, hermano. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién acudió a auxiliarlo cuando el profeta vio su indignidad? Fue un serafín, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Cuando una persona se siente tan indigna, Dios la limpia y le ofrece perdón, restaurándola para su propósito divino. Pregunta número 4. El título de esta pregunta dice: un llamado irrevocable. ¿Qué llamado escuchó el profeta Isaías y cómo respondió? ¿Qué caracteriza los llamados de Dios? Seguimos estudiando el libro que lleva su nombre, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A ver, los versículos presentan dos elementos: una pregunta y una respuesta, ¿no es cierto? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?, dice el Señor. Dios buscaba a alguien a quien enviar. Deseaba que alguien estuviera dispuesto a ir. Es sorprendente que Dios haga una pregunta, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué podría estar preguntando el Señor? ¿Hay algo que el Señor no sepa, acaso? Dios no pregunta porque no sepa la respuesta, sino porque quiere encontrar a alguien dispuesto, con voluntad, para predicar su palabra y alcanzar al mundo. No es que Dios no conozca a las personas dispuestas, sino que espera que esas personas se ofrezcan voluntariamente, de todo corazón, con el deseo de hacer su obra. Observa que el versículo muestra que Dios es tan grande y poderoso y que pide voluntarios. El Señor podría crear máquinas para hacer su trabajo o mandar a los ángeles para que hagan lo que Él quiere, ¿no es cierto? Pero Dios prefiere tener siervos dispuestos y comprometidos. El Señor quiere hacer participar al ser humano del plan de salvación. ¿Estás esperando que Dios te obligue a servirle, mi hermano? No, no es cierto. El Señor no obliga a nadie. Él busca voluntarios que trabajen por amor en el plan de salvación. Es por eso que pregunta: ¿a quién enviaré? Es decir, el misionero, el siervo fiel de Jesús, es enviado por Dios. ¿Quién irá por nosotros?, dice. Significa que la persona ha decidido ir. O sea, es la voluntad de Dios de enviar y la voluntad humana de ir. Ambos trabajan juntas, en perfecta armonía. Entonces, Dios hace una invitación a participar en el propósito divino, pero también es un momento de reflexión en el que Dios muestra que se necesita un ser humano para llevar a cabo su voluntad en el mundo. Es Dios quien da la iniciativa. La pregunta de Dios, entonces, revela que Él busca a alguien para cumplir una tarea. No es que Dios no sepa quién puede ser enviado,
sino que al hacer esta pregunta, Él nos invita a la reflexión y al compromiso personal. Y es una oportunidad para que alguien como Isaías se ofrezca de manera voluntaria y se haga disponible para su misión. Ahora, ¿qué responde Isaías? Aquí está el segundo elemento. Aquí está la respuesta. Heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta. Es una respuesta enfática al llamado del Señor. El profeta no titubeó, ni dijo voy a pensarlo, no. Isaías quería hacer la respuesta a la pregunta de Dios y respondió de inmediato. ¿Qué formó este tipo de corazón en Isaías? Primero, era un corazón que había estado cerca de Dios. Era un corazón consciente de su propia pecaminosidad. Tenía un corazón que entendía las necesidades de las personas y la importancia de la palabra de Dios. Era un corazón que había sido transformado por el fuego purificador de Dios. Y además era un corazón que escuchaba el deseo de Dios de llegar a todas las naciones. Hermano mío, este llamado es para todos. Es un llamado a todos aquellos que deseen servir al Señor. Este pasaje no solo se aplica a Isaías. La pregunta de Dios puede ser vista como un reflejo de la invitación constante que el Señor hace a todos los creyentes para que participen en su obra. Todos somos llamados a ser instrumentos de Dios y nuestra respuesta debería ser tal cual la del profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí. ¿No es cierto? Para eso vino el serafín, para aliviarle de su angustia y hacerlo idóneo para su gran misión. Entonces, mira, mi hermano, el profeta nos deja grandes enseñanzas. Primero, número uno, disponibilidad para servir a Dios. Isaías muestra una disposición inmediata para obedecer a Dios sin dudar ni poner excusas. La enseñanza es que debemos estar dispuestos a responder al llamado de Dios sin importar lo que nos pida. Segundo, nos enseña a aceptar el llamado con humildad y entrega. Isaías no se considera digno, pero está dispuesto a ir y servir. Su respuesta refleja una actitud de humildad y entrega total. Aprendemos que el servicio a Dios no se trata de ser perfectos o tener todas las respuestas, sino de estar dispuestos a actuar con fe, de actuar con humildad. ¿Qué más? Nos enseña a escuchar la voz de Dios. El profeta estaba atento y dispuesto a escuchar a Dios. Y esto nos enseña que debemos estar conectados con el Señor y ser sensibles a su voz para poder entender su voluntad y seguirla. Dios puede llamar, pero somos nosotros quienes debemos responder. Y es un recordatorio de que el plan divino incluye nuestra participación activa. ¿Qué más nos dice aquí el profeta? El profeta nos enseña que la respuesta es personal. El profeta Isaías no solamente escucha, sino que se ofrece personalmente, enseñando que debemos tomar responsabilidad de manera individual en el servicio a Dios, sin esperar que otros lo hagan por nosotros. Isaías es llamado a ser un mensajero de Dios. De manera similar, cada uno de nosotros tiene un propósito del cielo y debemos estar atentos y dispuestos a cumplirlo. Dios, mis hermanos, puede usarnos para cumplir sus planes y nuestra disposición es clave para que eso suceda. La quinta enseñanza es el llamado a una misión. Dios tiene un propósito específico para cada uno. El profeta Isaías nos muestra que responder a ese llamado, aunque pueda ser desafiante, es una oportunidad de cumplir con un propósito divino. Antes de servir a Dios, necesitamos ser transformados por Él. No se trata solo de estar dispuestos, sino también de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para prepararnos para la misión que tiene para cada uno. Por ejemplo, imagínate que eres parte de un grupo de amigos que se reúne regularmente y de repente uno de ellos comienza a hablar sobre sentirse vacío o desconectado de su fe. Puede que no tenga claro en qué creer o que haya estado atravesando un momento difícil espiritualmente. Tal vez sientes que Dios te está llamando a compartir tu experiencia de fe con esa persona o incluso ofrecerle un consejo o una oración. Y en este caso, como Isaías,
Podrías estar tentado a dudar. Seguramente te vas a preguntar, ¿debería hablar? Pero no sé qué decir. ¿Y si se incomodan? Pero al igual que Isaías, podemos responder con valentía. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Aunque no tengas todas las respuestas, puedes ser el instrumento de Dios para tocar la vida de esa persona. Una forma práctica de responder podría ser simplemente decir, entiendo que a veces la vida puede ser difícil, pero quiero que sepas que yo también he pasado por momentos de duda. Si deseas, puedo contarte cómo mi fe me ha ayudado a superar esos momentos y me gustaría orar por ti. ¿Se da cuenta? Aunque, claro, esto requerirá de valentía y confianza en que Dios te guiará. Esto es estar dispuesto a ser usado en ese momento específico. Y como el profeta Isaías, muestras tu obediencia a Dios. Entonces, mis amigos y hermanos, jamás te desentiendas del llamado de Dios. Lo que debemos hacer al escuchar el llamado del Señor es decir, heme aquí, mándame a mí. Jamás olvidemos, mis hermanos, que el Señor nos otorga dones para cumplir su misión. Y esos dones son irrevocables, ¿no es cierto? El Señor nos implementa con sus dones para hacer su obra misionera. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mis hermanos? ¿Qué llamado escuchó el profeta Isaías y cómo respondió? Isaías escuchó el llamado de Dios pidiendo a alguien para ir a su pueblo, y él respondió con disposición y entrega diciendo, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Qué caracteriza los llamados de Dios? Los llamados de Dios son claros, invitan a una respuesta personal y exijan disposición para cumplir con un propósito divino y específico. Pregunta número 5. Está muy interesante la lección, ¿no es cierto? Y la pregunta número 5 dice, ¿por qué pidió Dios a Isaías que escribiera acerca de su hijo, Maher-Shalal Hasbaz, en una tabla grande? Seguimos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocantes, a Maher-Shalal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Shalal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada de la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. A ver, los versículos revelan un mensaje profético que se enmarca dentro del contexto del ministerio de Isaías durante una crisis política en Judá, específicamente en el tiempo del rey Acaz. Los pasajes nos revelan una profecía a través del nombre de un niño y un registro público anunciando la pronta caída de Siria e Israel ante Asiria. Era una advertencia para Judá sobre la fugacidad del poderío de sus enemigos inmediatos y la importancia también de confiar en Dios en lugar de alianzas políticas inestables. Mira, cuando Ezequías subió al trono de Judá, los asirios ya habían llevado cautivos a muchos israelitas, del reino del norte, por supuesto, pocos años después de comenzar su reinado. Mientras aún se reforzaban las defensas de Jerusalén, los asirios atacaron y conquistaron Samaria, esparciendo a las 10 tribus entre las distintas provincias de su imperio. La frontera de Judá estaba solo a pocas millas y Jerusalén a unos 80 kilómetros, lo que hacía que las riquezas del templo fueran una fuente de tentación para el enemigo de volver. Ahora, ¿cuál fue la orden para Isaías? Primero, Dios le manda a Isaías a escribir un mensaje claro y público. Maher-Shalal Hasbaz, que significa pronto al despojo, rápido al botín. El uso de una tabla grande y caracteres legibles indica una advertencia pública. No es algo oculto. Se trata de una profecía visible y urgente. El nombre en sí es simbólico y anticipa la caída rápida de 2 enemigos de Judá. Damasco,
Siria y Samaria, o Israel del norte. Segundo, Isaías llama a 2 testigos. ¿Cuáles eran estos testigos? Uno era el sacerdote Urías y el otro era Zacarías. Su presencia valida legal y públicamente el mensaje. Esto cumple con el propósito mosaico de por boca de 2 o 3 testigos, como dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Y esto es lo que da peso profético y legal también a la profecía. Hay testigos, ¿no es cierto? Indicando que lo dicho por Isaías no era una locura personal, sino algo confirmado. Tercero, el hijo de Isaías con la profetisa. Isaías tiene un hijo con la profetisa. En realidad no dice la Biblia si profetisa era el nombre de su esposa o simplemente era profetisa. Entonces le da el mismo nombre el profeta Isaías a su hijo, Maher Salal Asbaz. El nacimiento del hijo es una señal profética viviente. Al igual que el hijo anterior de Isaías, Sear Jasub, un remanente volverá, este hijo también tiene un nombre profético. La existencia de este niño es una especie de reloj profético. Su desarrollo marcará la inminencia del juicio divino sobre los enemigos de Judá. Y ahora vemos la señal del hijo de Isaías. Antes que el niño pueda hablar, es decir, era una señal del desarrollo temprano, probablemente unos 2 años. Asiria invadiría a Siria y Samaria. Es un mensaje de consuelo para Judá frente a la coalición sirio-efraimita. Dios intervendría rápidamente para destruir a los enemigos. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales Dios pidió a Isaías que escribiera esto? Hay varias razones en realidad. Primero, porque es un testimonio público y visible. Al escribir en una tabla grande, el mensaje se haría visible y accesible para todos. La gente podría ver la profecía y escucharla, lo que le daba un carácter público y permanente. El nombre del hijo de Isaías, Maher-Salal Asbaz, llevaba un mensaje profético acerca de la inminente caída de Damasco y Samaria ante el rey de Asiria. Segundo, hay una confirmación de la profecía. El nombre del hijo de Isaías, Maher-Salal Asbaz, significa pronto al botín, apresurado al saqueo, y simboliza la inmediatez del juicio de Dios sobre las naciones vecinas de Israel. Escribirlo en una tabla grande, entonces, actuaba como una confirmación visible del cumplimiento rápido y cercano de la profecía. Tercero, hay una señal para el futuro. El niño sería una señal de que el juicio de Dios se cumpliría en un tiempo corto. La profecía que haría realidad antes que el niño creciera lo suficiente para comprender el lenguaje, lo cual indicaba la rapidez con la que se cumpliría el juicio divino. ¿Se da cuenta? Y cuarto, hay un cumplimiento de la palabra de Dios. Escribirlo en una tabla también mostraba que la palabra de Dios era clara, firme y debía ser recordada. Isaías estaba actuando como un portavoz de Dios y la inscripción en la tabla aseguraba que el mensaje no se perdería. Mis hermanos, el Señor, antes de someternos a juicio, nos advierte sobre las consecuencias del pecado. Por ejemplo, advertencia contra confiar en alianzas humanas en lugar de Dios. Cuando confiamos más en recursos humanos, estrategias políticas o nuestra propia sabiduría que en Dios, estamos caminando hacia el juicio o el fracaso. Dios quiere que lo consultemos primero y confiemos en su guía, no en alianzas sin discernimiento. Segundo, hay una advertencia de que el juicio puede venir rápidamente. El juicio de Dios no siempre es lento, no te vayas a equivocar, y aquí lo estamos viendo. A veces actúa rápidamente cuando su paciencia se agota. Dios no siempre te dará advertencias indefinidas. El tiempo de reaccionar puede ser muy, pero muy corto, mi hermano. Y tercero, hay una advertencia de que Dios controla la historia, no los reyes ni las naciones. Jamás debemos temer a los poderes humanos más que a Dios. El Señor es quien levanta y derriba naciones, ¿no es cierto? Confiar en el Señor
es más seguro que temer al poder humano. Y hay un cuarto mensaje aquí, que es la familia como mensaje también. Nuestros hijos, la familia y decisiones privadas también están dentro del llamado de Dios. Lo que sembramos espiritualmente en casa también cosechará consecuencias buenas o malas, mis hermanos. Debemos entender entonces que nuestras decisiones espirituales afectan a nuestra casa, a nuestra familia y viceversa. Así que seamos siervos fieles, que nada nos aparte del Señor Jesucristo. Solamente con Él obtendremos la victoria final. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Por qué pidió Dios a Isaías que escribiera acerca de su hijo Maher-Shalal Ashbaz en una tabla grande? Para que la profecía fuera visible, pública y clara, como una señal de la inminente destrucción de Damasco y Samaria, que ocurriría rápidamente según la voluntad de Dios. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? También tiene subtítulo, que dice una señal de Dios. ¿Qué mensaje de Dios recibió el profeta Isaías para el rey Acaz? ¿Qué nos dice el capítulo 7, versículos del 1 al 8 del mismo libro de Isaías? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, dice la palabra del Señor. A ver, ¿cuál es el contexto histórico aquí? Judá está bajo el gobierno del rey Acaz, de la dinastía davídica. Acaz era un rey malvado de Judá, que adoraba a otros dioses e incluso sacrificó a su hijo a Moloc. Este evento ocurre alrededor del año 735 a.C. aproximadamente. Lo único bueno que pareció hacer Acaz fue engendrar a Ezequías, quien llegó a ser un buen rey de Judá. Acaz rechazó el mensaje profético. Este ignoró el consejo del profeta Isaías, quien le ofreció señales de parte de Dios para asegurarle que debía confiar en Yahweh en vez de las alianzas políticas. Israel con Efraín y Siria con Aram hacen una alianza contra Judá porque quieren obligarla a unirse contra Asiria, un imperio creciente al este. El rey Acaz, en lugar de confiar en Dios, considera buscar ayuda del mismo imperio asirio, lo cual es duramente criticado por los profetas. ¿Cuál es el segundo mensaje? A través de Isaías, Dios le dice a Acaz que no tema. A pesar de las amenazas, los enemigos no lograrían su cometido. Que el Señor llama a los enemigos tizones humeantes. Es una metáfora, ¿no es cierto? Que indica que aunque parecen peligrosos, están a punto de extinguirse. Es el Señor quien afirma la insignificancia de los planes humanos frente a su voluntad soberana. Tercero, hay un significado del hijo de Isaías, Sear-Jasub. Su nombre significa un remanente volverá, lo que anticipa el mensaje profético. Aunque vendrá juicio, un grupo fiel será preservado, dice el Señor. También los versos revelan un tema central, que es la confianza en Dios versus las alianzas humanas. Dios invita a Acaz
a confiar en él y no en poderes extranjeros. La hermana White dice que en esta crisis llegó la palabra del Señor a Isaías para ordenarle que se presentase ante el tembloroso rey. El profeta declaró que el reino de Israel y el de Siria acabarían pronto y concluyó: si vosotros no creyeréis, de cierto no permaneceréis. Así lo dice la hermana White, ¿no es cierto? Esto subraya la importancia de la fe. Ahora, el Señor también le recuerda su desobediencia al rey Acaz y Judá. ¿Qué le dijo el Señor? Primero, hay desolación por el pecado. Isaías transmite que debido a la desobediencia y al pecado del pueblo de Judá, la tierra se encuentra en ruinas. Las ciudades han sido quemadas y devastadas por las naciones vecinas, lo que es un símbolo de los juicios que vendrán por su infidelidad a Dios. Segundo, el pueblo ha quedado vulnerable. Se usa la metáfora de Jerusalén como una choza en viña o madriguera de pepino, lo que indica que la ciudad está frágil, está expuesta y desprotegida, como una estructura temporal que no puede resistir las fuerzas externas. Tercero, hay una advertencia de juicio divino. El mensaje también es una advertencia al rey Acaz y a todo el pueblo en realidad. Aunque el rey enfrentaba amenazas externas, la verdadera causa de la desolación era su falta de fidelidad a Dios. La nación estaba siendo derrotada por su pecado y no por la fuerza de los enemigos. Entonces, aquí debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿en quién confiamos cuando estamos en peligro? La Biblia nos revela que Dios gobierna la historia y que la fe en Cristo es el único camino seguro. Incluso cuando todo parece perdido, el siervo de Dios solamente tiene un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Rey y Señor, ¿no es cierto? Es nuestro Dios. ¿Cuál sería, mis hermanos, la respuesta aquí? ¿Qué mensaje de Dios recibió el profeta Isaías para el rey Acaz? Un mensaje de juicio, debido a la desobediencia y el pecado, donde la tierra se verá desolada, las ciudades devastadas y la nación vulnerable ante sus enemigos. Pregunta número 7. Vaya que hemos llegado al final de la lección. El subtítulo de la pregunta dice: una señal de Dios. ¿Qué profecía mesiánica recibió el rey Acaz como una señal de Dios? Es una interesante pregunta, ¿no es cierto? Para una excelente respuesta también. Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 16 dice: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. A ver, los versículos revelan el ofrecimiento de una señal. Dios, a través de Isaías, invita al rey Acaz a pedir una señal como confirmación de que Judá no será destruida por sus enemigos. Solo que Acaz rehúsa con un lenguaje que parece piadoso. No tentaré a Jehová, dijo. Es que en realidad su rechazo es un acto de incredulidad y desconfianza, porque él ya había decidido apoyarse en Asiria, no en Dios. Es decir, Acaz confiaba en el hombre antes que en Dios. También nos revela el reproche de Isaías. Isaías responde indignado. La frase «cansáis a Dios» muestra el cansancio divino frente a la falta de fe de los líderes. Solo que la incredulidad de Acaz no impide que Dios actúe. Él dará una señal de todos modos. Ahora, los pasajes también revelan algo interesante, que es la señal de Emmanuel, como lo dice el versículo 14. He aquí la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, dice. Qué bonito. ¿Qué significa esto, hermanos? Es la profecía del nacimiento del Mesías, ¿no es cierto? En la Biblia, una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Hoy en día también se considera lo mismo. Y esto significa que tanto en el tiempo de Jesús como ahora, el significado sigue siendo el mismo. Virgen en la Biblia también simboliza a la iglesia en estado de pureza, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje del profeta Isaías se refiere al nacimiento de Jesús, quien nació de la Virgen María, y se le llamó Emanuel, cumpliendo así con la señal dada por Dios a través de Isaías, que fue dada al rey Acaz. La hermana White dice, no podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo haber venido a la tierra con tal hermosura que se diferenciara totalmente de los hijos de los hombres. Eso dice nuestra hermana Elena G. de White. También la hermana White nos muestra las características de Jesús. ¿Qué características pudo haber tenido el Señor? Ella dice que Cristo pudo tener un rostro radiante de luz, un cuerpo alto y hermoso, de apariencia encantadora y llamativa. Aunque Jesús puede haber venido con un aspecto deslumbrante, con un rostro radiante, un cuerpo alto y una belleza que llamara la atención, Dios eligió que su Hijo viniera de una forma humilde y común. ¿Qué características realmente tuvo Jesús según el plan de Dios? Primero, una apariencia común, semejante a la de cualquier ser humano. Jesús no se destacó por su belleza física. Segundo, sus facciones propias eran de la raza judía. Tenía rasgos típicos de los judíos, sin una belleza física extraordinaria que lo destacara de los demás. Era miembro verdadero de la familia humana. Su aspecto no lo diferenciaba de los demás hombres. Era verdaderamente humano. También era divino, ¿no es cierto? Jesús era humano como cualquier otro. Su misión fue ser representante de la humanidad ante Dios y el cielo. Vino a ser el puente, la reconciliación entre el hombre y Dios. Vino a vivir una vida completamente pura y sin pecado. Vino a demostrar que Satanás no tiene dominio sobre la humanidad. Vino a redimir a los pecadores y pagar la deuda del pecado y a mostrar que es posible vivir en obediencia al Señor, solo de la mano con Él. Dicho en otras palabras, Jesús vino no para impresionar por su apariencia, sino para cumplir un propósito eterno, que era salvar al ser humano y restaurar su relación con Dios. ¿Cómo sería su alimentación? El versículo dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepas desechar lo malo y escoger lo bueno. 3 puntos importantes encontramos aquí. Además del nombre del niño, que es Emanuel, o Dios con nosotros, la Biblia dice que comerá mantequilla y miel. Cristo nacería pobre. O sea, algunas comidas disponibles en Nazaret eran derivados de la leche, la cuajada, el queso, la mantequilla, etc. Y también la miel. Es decir, la alimentación era natural. El régimen alimenticio influye en la comprensión del Evangelio y total comunión con el Señor. Por ejemplo, Juan Bautista. Aquellos territorios eran ricos en la producción de miel y leche. Además de la alimentación física, el verso se refiere a su alimentación espiritual. Jesús nació en tiempos de gran privación espiritual, entre gente que no buscaría la iluminación espiritual. Él nació en un pueblo incrédulo y corrompido por la idolatría. El tercer aspecto que narra el versículo dice, para que sepas desechar lo malo y escoger lo bueno. Jesús recibió de manera continua la gracia de Dios, hasta recibirla a plenitud, pero no para Él, sino para dársela a los hombres. Es que la gracia era Cristo, ¿no es cierto? Era Dios quien estaba con nosotros. Es como decir, la mantequilla es la gracia de Dios y la miel es el amor de Dios. Jesús trajo su gracia y su amor, si lo quieres entender de esta manera. Como ya te lo dije, ¿para quién trajo la gracia? ¿Para Él? No, no es cierto. Que Jesús es la gracia. Jesús es amor. El Señor las trajo como regalo para el pecador arrepentido,
siempre y cuando lo aceptemos como Salvador personal. Entonces, a medida que nos alimentemos de mantequilla y miel, o vivamos en la gracia y el amor de Dios, sin duda desecharemos las mentiras ocultas en muchas falsas doctrinas. Por tanto, mi querido amigo, es hora de aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. El tiempo es corto, la gracia se termina, y mientras más dejes pasar el tiempo, también la oportunidad de salvación se acaba. Ven a Cristo, mi hermano. Sé un Isaías diciendo, heme aquí, mándame a mí. Aquí te dejo la respuesta. ¿Qué profecía mesiánica recibió el rey Acaz como una señal de Dios? Fue el anuncio de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, que apuntaba a la venida de Jesús, nuestro Señor, el Mesías, como el cumplimiento final de esta promesa. Mis hermanos, ¿qué decimos de la lección? Hemos estudiado el llamado de Isaías, ¿no es cierto? Isaías tiene una visión impactante de Dios en su trono, rodeado de serafines que proclaman su santidad. Al ver esta gloria, Isaías se siente indigno y reconoce su pecado. Sin embargo, Dios lo purifica y lo llama a ser profeta. Aunque su mensaje será rechazado por muchos, esto es un ejemplo para hoy. A veces sentimos que no somos dignos de servir a Dios, pero el Señor, en su infinito amor, limpia y capacita a quienes están dispuestos. Y como Isaías, entonces podemos decir, aquí estoy, envíame a mí. Es que cuando el Señor nos llama, lo hace para hablar con amor y verdad, incluso si no todos nos escuchan. También hemos estudiado el mensaje al rey Acaz. Acaz enfrenta una amenaza de guerra y Dios le ofrece una señal para mostrarle que Él está con su pueblo. Y a través del profeta Isaías, Dios anuncia el nacimiento de un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Era Dios quien estaba con nosotros. La mantequilla es la gracia de Dios y la miel es el amor del Señor. Y Jesús trajo su gracia y amor para todo aquel que se arrepienta, ¿no es cierto? Es el rey Acaz quien recibe la buena noticia del nacimiento del Mesías Salvador. Por tanto, debió confiar en el Señor. Y aún así, Acaz no confió plenamente en Dios y busca ayuda en otro reino. Queridos hermanos, muchas veces en momentos de crisis buscamos soluciones humanas antes que confiar en Dios. Este capítulo nos recuerda que Dios siempre está presente y nos ofrece guía, pero dependerá de nosotros creer y descansar en Él. También el profeta anuncia el juicio de Dios sobre Judá y otras naciones por su desobediencia. Querido amigo, usted que quizás ha visto este video por cualquier motivo, déjame decirte que el Señor está llamando a la puerta de tu corazón. El Señor quiere regalarte su gracia y su amor. Lo único que tienes que hacer es aceptar el llamado y venir a Cristo y decir, heme aquí, Señor, mándame a mí. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos que no somos perfectos, mi Señor, y hemos fallado, pero venimos a ti con un corazón sincero para pedirte que derrames tu gracia sobre tus hijos. Perdónanos, límpianos y enséñanos a vivir para ti. No confiamos en nuestras fuerzas, sino en tu amor. Gracias por recibirnos, Padre amado, y gracias por no rechazarnos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.